El karma es el karma. Y ahora el New York Times ha destapado una seria investigación en contra de Televisa y su presidente Emilio Azcárraga, en donde sí, Azcárraga podría ser perseguido por el FBI e incluso acabar yendo a la cárcel. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. La inopinada salida de Emilio Azcárraga de Televisa ha generado innumerables comentarios de las razones por las que finalmente el CEO de esta gran empresa mediática renunció y finalmente dejó a dos copresidentes como responsables de dirigir en esta televisora, precisamente arrancando las campañas presidenciales. Sin embargo, el New York Times ha revelado un nuevo escándalo, algo que sin duda es mucho más grave que todas estas especulaciones, porque podría dar pie a la primera vez que a Emilio Azcárraga verdaderamente se le investigue, se le persiga e incluso se le condene por delitos cometidos, no en México, porque aquí hay mucha impunidad, pero sí en todo el mundo. Y es que debemos recordar que el FBI ha estado investigando a la FIFA desde ya hace algunos años por estos gigantescos escándalos de corrupción que incluso llevaron a Joseph Blatter a renunciar a la FIFA. Y ahora sabemos y nos enteramos que Televisa está metido en estos escándalos de sobornos que ya está investigando el FBI. Así tituló el New York Times el reportaje sobre ese escándalo de corrupción en donde está involucrado Televisa y la FIFA. El misterio detrás de la empresa con los derechos de transmisión de los mundiales de fútbol. Dice así: en los últimos años, las autoridades estadounidenses y suizas han realizado investigaciones sobre la corrupción en el fútbol a nivel global que han vinculado a decenas de hombres y empresas que, según los procuradores, conspiraron para ilegalmente enriquecerse a partir de los acuerdos de transmisión y patrocinio relacionados con los eventos futbolísticos más grandes del mundo, o sea, los mundiales. Una empresa que nunca se había mencionado en ninguno de los autos acusatorios, pero de la que se había hecho referencia indirectamente, es una entidad poco conocida con sede en el cantón suizo de Zug, que se llama Monturgi Management Group, una empresa de 3 personas que muestra cómo se hicieron algunas de las transacciones más importantes en la cúpula del deporte más popular del mundo. Monturgi, esta empresa de 3 personas suizas, amasó discretamente los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de la Copa del Mundo en buena parte del continente americano, en particular en Latinoamérica, de México a Argentina hasta 2030. Esta empresa suiza tiene los derechos de transmisión de fútbol hasta el 2030. Lo más común es que esos acuerdos de derechos se anuncien de manera pública después de un proceso formal de licitación, pero eso no sucedió en esta ocasión. Los detalles del arreglo inusual aparecieron por primera vez en un acuerdo declaratorio que involucraba a una empresa acusada en la pesquisa encabezada por Estados Unidos, detalles que surgieron de nuevo cuando las autoridades suizas acusaron este octubre al exsecretario general de la FIFA de haber aceptado sobornos a cambio de contratos lucrativos de televisión. Y aquí se pone ya más interesante la trama. En gran parte de América, el fútbol se sigue con una devoción casi religiosa, lo cual vuelve extremadamente lucrativo el contrato de Monturgi, ya que involucra los derechos de transmisión para 16 naciones, 16 países. No obstante, hasta que se dieron a conocer las investigaciones sobre corrupción en el seno del fútbol a nivel mundial, muchas personas dentro de la industria desconocían de la diminuta empresa que parece haber encontrado una mina de oro en su acuerdo con la FIFA. ¿Cómo la ven? Las autoridades de Estados Unidos ayudaron a revelar que Monturgi es en realidad una filial de la gigantesca cadena mexicana Grupo Televisa. Y aquí es donde empieza ya a surdir la caca. Monturgi pagó cerca de $190 millones para afianzarse en las transmisiones de los mundiales de 2018 y 2022. Los contratos para los torneos de 2026 y 2030 probablemente costaron más, pero mucho menos que la cantidad que vale en la actualidad. O sea, porque finalmente el mundial va a ser más grande, con más partidos en más días. Los dirigentes actuales de la FIFA, que por cierto está en Zúrich, en Suiza, y por eso también hay una investigación de autoridades suizas, se rehusaron a dar detalles sobre el acuerdo con Monturgi, y tanto esa empresa como Televisa se negaron a realizar declaraciones. Vaya, ahorita en la Fórmula 1, cuando le preguntaron a Emilio Azcárraga sobre este escándalo, también se negó a dar declaraciones, pero sí, es un escándalo muy grande. Para llegar a este acuerdo con la FIFA, Monturgi recibió el apoyo de Alejandro Bursaco, un empresario argentino
según varias personas que tienen conocimiento de las negociaciones, y pidieron mantener el anonimato al no estar autorizadas a dar declaraciones. El año pasado, Bursaco se declaró culpable de haber sobornado a dirigentes de fútbol a cambio de que la empresa que presidía obtuviera los derechos de transmisión de los torneos más importantes de la región. La empresa de Bursaco, de este argentino, Torneos y Competencias, accedió a pagar $112.8 millones para llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En los documentos de los tribunales relacionados con la admisión de culpa, los fiscales señalaron que una de las filiales de una de las mayores televisoras de Latinoamérica, que será Televisa, había ayudado a pagar millones de dólares en sobornos para obtener los derechos para transmitir en Argentina, Paraguay y Uruguay los próximos 4 mundiales. Montrugui, la filial de Televisa, fue la que recibió esos derechos y de inmediato se los vendió a Bursaco. Finalmente Montrugui, o sea, la empresa de Televisa, pagó sobornos para obtener los derechos exclusivos de la transmisión de los mundiales por los próximos 4 mundiales en Latinoamérica. E hizo una colusión con este señor argentino, Bursaco, para que le diera y le cediera a él finalmente estos derechos de transmisión. Y fue él, Bursaco y Televisa los que pagaron sobornos millonarios a la FIFA para obviamente agenciarse los derechos de transmisión. Televisa afirmó el año pasado que ninguno de sus empleados o los de Montrugui no habían hecho pago indebido a funcionarios de la FIFA relacionados con la adquisición de derechos de transmisión de partidos de fútbol. Pero bueno, obviamente es un escándalo mayor y el tema de la corrupción. Este señor, el Bursaco, el argentino, socio de Televisa, ya está declarado culpable. Él se declaró culpable de haber sobornado precisamente a directivos. Los derechos en cuestión, o sea, estos derechos del Mundial, están siendo investigados en Suiza, donde las autoridades señalaron que un empresario anónimo, que podría ser Bursaco o algún mexicano, tal vez Azcárraga Gallán, había sobornado al exsecretario general de la FIFA, Jerome Balk, a cambio de otorgar los derechos de transmisión a ciertos países para los mundiales de la FIFA de 2018, 2022, 2026 y 2030. O sea, en pocas palabras dice el New York Times, que Televisa sí sobornó a la FIFA para agenciarse los contratos exclusivos de derechos de transmisión por los próximos 4 mundiales. Los derechos de Montrugui y los que fueron cedidos a Torneos y Competencias, la empresa del argentino, son los únicos que corresponden a los descritos en la denuncia suiza. Nicolás Eriksson, el ejecutivo de la FIFA responsable de la división de televisión en esa época, no respondió a una solicitud para mantener mayor información. Y bueno, esto es lo más importante que revela el New York Times. Y esto también podría explicar por qué realmente Emilio Azcárraga salió de Televisa. Estas investigaciones son potencialmente graves y pueden realmente llevar a desenlaces inesperados. Aquí en México, Televisa, sí, goza de una gran impunidad, sin lugar a dudas. Pero estas investigaciones están saliendo de Estados Unidos y de Suiza. Y ya tiene rato que están investigando todos estos sobornos con el que se manejaba este máximo órgano de fútbol y que realmente ha sacudido a la FIFA desde ya hace varios años. Si realmente logran vincular a Televisa y a Emilio Azcárraga Gallán con este tema de sobornos, la verdad es que las secuelas pueden ser inesperadas y es muy probable que ya estén investigando al propio expresidente de Televisa y en una de esas sea imputado por delitos e incluso sea perseguido criminalmente. No sería la primera vez en este caso de la FIFA en donde caen exdirectivos y también empresarios como él, que al final estamos viendo cómo se agencian los derechos de fútbol en uno de los eventos más lucrativos, o si no el más lucrativo en todo el mundo, que serían los mundiales. Esta sí podría ser una razón verdadera por la cual Emilio Azcárraga salió de Televisa. Y es que al final, estar siendo perseguido por el FBI, bueno, no es cosa menor. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, o si quieres una consultoría política o de redes sociales, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.